Hola a todos y a todas, saludos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Local de Ensayo en Canal Red, el programa que hacemos cada fin de semana para intentar traeros lo más interesante de la música y de la cultura, y en este caso además hoy de libros, porque hoy tenemos la fortuna de poder tener un referente en la literatura española contemporánea como es Jordi Sierra y Fabra, que en estos días está de actualidad por traernos este libro, estas memorias sobre sus años rockeros que ha publicado con la editorial Silex, y porque además en estos días también en la sede del Instituto Cervantes se le entrega el premio de la Asociación de Editores de España. Toda una vida dedicada a la música, a la literatura, y bueno, pues como os digo y como he comentado muchas veces, para mí un referente y un maestro con el cual tengo un enorme placer en poderoslo traer aquí a Canal Radio Local de Ensayo. Jordi, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Bueno, como siempre, feliz de que los libros sirvan para reencontrarnos con los amigos. Y es verdad, estos días me dan un premio para mí muy especial, los editores de España, que le den un reconocimiento a un escritor, pues es importante. Sobre todo un premio que han ganado Vargas Llosa, Francisco Ayala, Forges, gente de un pedigrí que extraordinario. La trayectoria como escritor de Jordi Sierra y Fabra ya es muy conocida y es uno de los autores con más libros publicados en todo el mundo, pero hoy fundamentalmente vamos a centrarnos en estas memorias rockeras, en estos años que Jordi fue pionero de la prensa musical española, fundamentalmente como fundador de la revista Disco Express, después también como fundador de Popular 1. Es un hombre que ha hecho radio, que ha hecho muchísimos libros, prensa musical, incluso pudo haber hecho televisión, aunque no quiso hacerla. Y bueno, pues en estas memorias, yo creo, Jordi, que hay algo que para toda la gente que nos gusta la música, hay algo fundamental, que es primero la lucha de un auténtico espíritu de voluntad, de sacrificio. Porque bueno, tú cuentas en estas memorias que bueno, vienes de un origen humilde, de una familia de clase trabajadora, que bueno, pues vives un ambiente social que no es el más propicio para que alguien quiera dedicarse ni al rock ni a la literatura, y tú sin embargo consigues hacer realidad los dos sueños. De entrada, cuando le digo a mi padre que quiero ser escritor con 8 años, hablamos del año 55 en España, o sea, era como decir, papá, quiero ser astronauta, era imposible. Así que la primera lucha fue esta, convencer a un padre reacio que te prohíbe escribir y que dice que eso es imposible, que no se consigue. La segunda lucha es luchar contra una escuela represora franquista que te niega el pan y la sal y le llama inútil. Eso fue la primera lucha, o sea, para escribir. La segunda fue, de repente, años 60 y 69, pelo largo, los hippies, uno quiere ser hippie, en España no se podía, uno quiere escribir de música, yo trabajaba, iba con traje y corbata, por lo tanto fue la segunda lucha. La primera, ser escritor, sabía que era a largo plazo. La segunda, escribir de música, era más inmediata. Pero bueno, de alguna forma lo conseguí, de alguna forma me salí con la mía, no fue fácil, pero si algo tengo es paciencia y la voluntad de perseguir los sueños. En este libro, en Mis años rockeros, se cuentan muchas de las aventuras y de las andanzas que Jordi tuvo que vivir para sacar adelante proyectos como Disco Express. Pero sin embargo, como tú decías, no solamente fue un sueño hecho realidad, también sirvió para que muchísima música que de otra forma difícilmente hubiera llegado a nuestro país, fundamentalmente el rock, y además ese rock progresivo, ese rock underground que tú apoyas, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, Led Zeppelin, Pink Floyd, todo lo que era ese espíritu de vanguardia, lo que era pues esa música que abría brecha y que rompía con todo. Yo creo que hay que poner muy en valor la labor que hizo Disco Express, porque a veces incluso cuando se han hecho libros o tratados sobre la contracultura, se ha hablado mucho de Ajo Blanco, se ha hablado mucho de otras revistas que tienen todo mi respeto, por supuesto, pero yo creo que no siempre se ha puesto suficientemente en valor lo que significó Disco Express como la publicación que rompió moldes y que sobre todo dio a conocer un tipo de música que en ese momento era completamente revolucionaria. ¿Lo ves así? Disco Express la funda Joaquín Luqui en el año 68. En aquel momento el pop todavía era lo imperante. El gran cambio llega en el 69-70, que es cuando el rock progresivo inunda el mundo. ¿Qué ocurre? Que Joaquín Luqui en el año 70, en mayo, se va de Pamplona a Madrid y deja Disco Express con un puesto vacante para escribir. La dirección de Disco Express, que se llamaba Grafinasa, que era una imprenta, viene a Barcelona y me ofrecen llevar desde Barcelona la parte de Disco Express, ahí estaba la dirección en Pamplona, pero yo escribí en Barcelona. En el momento en que yo tomo Disco Express bajo mi responsabilidad como autor de reportajes, hago lo que no ha hecho nadie, que es el gran reportaje de varias páginas. Eso no existía. Había gacetilla, había poca información. Yo tenía una ventaja, ser escritor en ciernes. La segunda, saber de música. Así que era capaz de escribir 10, 12 folios de un artista
y la gente decía, bueno, se enteraban de lo que estaba ocurriendo. Entonces hay algo muy claro. Disco Express, por ejemplo, de enero a junio del año 70, las portadas todas son nacionales. Andrés Dobarro, Víctor Manuel, Maritrini, gente muy local. En cuanto yo entro en Disco Express, el siguiente medio año 70, Led Zeppelin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Festival de White, el cambio es evidente, el cambio está ahí. Pero bueno, lo que decías tú, las injusticias. En la Wikipedia te pone que Disco Express lo fundó Joaquín Luqui y que cuando él se marchó fue otra cosa. Y ahí acaban todo, fue otra cosa, perdón, claro que fue otra cosa. La convertimos en una revista rockera por excelencia. Y hablamos de la gente, de los grupos y los cantantes, de los que nadie hablaba en ese momento. Por tanto, evidentemente, sí que fue otra cosa. Según la Wikipedia, yo fui un colaborador de Disco Express. Es mentira. Así que había que un poco que reivindicar el papel de Disco Express y luego de otras revistas. En ese sentido también es importantísima, de hecho es fundamental la labor de Jordi Serra i Fabra como fundador de otra de las publicaciones que además afortunadamente hoy sigue publicándose y sigue en los kioscos, que es Popular 1, y que en aquellos años también supuso un revulsivo, supone como una especie de continuación, por así decirlo, de esa labor de apertura a la vanguardia que hizo Disco Express y en la cual tú también jugaste un papel junto a José Luis Martín Frías y a Berta realmente fundamental, ¿no? Era normal que un día Martín J. Luis era el mejor fotógrafo que había en aquel momento en Barcelona y creo que en España. Fotografiaba siempre a los artistas para la promoción de sus discos. Yo era el tipo que hacía Disco Express y que estaba un poco en la élite. Nos encontramos y Martín J. Luis y Berta me hablan de que quería hacer una revista tipo Saúl Le Copain, pero la revista que hacemos al final, ellos eran los dueños, claro, yo salía ahí como experto en música. La revista que se hace es una revista de moda, de modelos, muy poco rockera. Entonces tardamos 8 meses, hasta marzo del año 74, en convertirla en la revista de rock que fue. Claro, Martin ya viaja por todo el mundo, hace fotografías en los grandes conciertos, y la diferencia con Disco Express era que Disco Express era un semanario, papel vulgar, en blanco y negro, y la Popular 1 sale a todo color, fotografías increíbles y además hechas porque empezamos a viajar in situ. Ese fue el gran cambio que hubo con relación a Disco Express. Pero sí que lo aumentaron. Disco Express era semanal, Popular 1 era mensual. Yo estaba en las dos y dirigía una y la otra desde Barcelona. Por tanto, yo creo que fue un complemento y luego ya llegó Vibraciones, hubo más revistas que también fundé yo, con Automotor Magazine Extra, pero las dos claves fueron ese semanario al que yo tanto quise, Disco Express, porque ahí me permitía hacer lo que me diera la gana, y Popular 1 porque fue un magazine mensual de rock realmente brillante. En esos tiempos, Jordi, me imagino que tuviste ocasión, bueno, me imagino no, sé perfectamente que tuviste ocasión de entrevistar a muchísimos grandes músicos, prácticamente a todos los grandes, y bueno, pues ahí imagino que guardas memorias que cuentas en este libro, además, algunas de ellas con anécdotas realmente muy divertidas, ¿no? Pero yo te querría preguntar, ¿cuál fue el gran artista o la gran estrella del mundo del rock de aquellos años que no pudiste entrevistar y hubieras deseado? De entrada debo decirte que a todos no los entrevisté. Había artistas ya que no daban entrevistas. Conocí a David Bowie y nunca lo entrevisté. Estuve con Bob Dylan, evidentemente imposible entrevistarle. En cambio, había gente más asequible. Genesis, que estaban en pleno éxito, eran una gente muy normal y muy... Entonces, de toda la gente que yo... En el libro, al final hay un listado de artistas que no llegué a conocer y me hubiera encantado conocer. Evidentemente, estarían mis divas, Grace Slick, por ejemplo, de Jefferson Airplane, estaría Janis Joplin. Jim Morrison, por un mes no le conocí, me iba a ir a París en agosto, en mes de vacaciones, para pillarle, hacerle algo, o conocerle, y muere el 3 de julio, un mes antes. Por tanto, hay mucha gente que, por ejemplo, yo estaba fichado por el Tribunal de Orden Público, por meterme en problemas como joven activista en aquel tiempo. No tenía pasaporte, con lo cual no pude ir al Festival de Woodstock.
una de mis grandes lacras. Por tanto, hay muchas cosas que no pude hacer, pero en cambio creo que el 90% sí que pude hacerlas y eso compensa un poco. En relación a esto que comentas, hay que recordar que tu etapa como periodista musical y como impulsor de todos estos proyectos se produce durante un momento muy particular de la historia de España, que son finales de los años 60, finales de los 70, el final de la dictadura, el inicio del cambio de régimen, en una época en la que además, a pesar de que se hablaba de que el franquismo se había modernizado, se había desarrollado, etcétera, etcétera, ¿no? Tristemente y curiosamente los últimos años del franquismo son de una represión realmente, vamos, sin precedentes, ¿no? Incluso hay fusilamientos, condenas a muerte. Es un momento muy convulso de la historia del país. Y yo siempre he tenido la impresión e incluso el convencimiento de que el rock, sin ser un fenómeno o una música de un carácter vocacionalmente político, porque no lo tenía, pero sí que mantenía ese espíritu de protesta, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu, bueno, pues de luchar contra aquello que se veía como injusto, como algo que tenía que cambiar. Y yo creo que aunque no hicisteis una labor política en el sentido de partidos o de ideología, sí que es verdad que la crítica musical y que el periodismo musical y el rock, en definitiva, también fue un poco, como dice, por ejemplo, a veces Mariscal Romero, fue la banda sonora del cambio. Fue la música que también inspiró a muchos jóvenes a cuestionarse cosas y a intentar luchar contra algo que no les gustaba, ¿no? Ten en cuenta que, como tú dices, la represión franquista estuvo muy activa en esos 5 años finales, del 70 al 75, que es la época brillante de Disco Express, por ejemplo. Esos 5 años mejores, aquí estaba el señor Paco jodiendo la marrana. Por tanto, cuando yo dejo Disco Express, prácticamente ya lo dejé en el 77, pero aún hice algo en el 78. Pero en el 77, ¿cuándo lo dejo? Cuando hay unas elecciones democráticas. Así que yo, en teoría, dejo la música justo cuando empieza la democracia. Así que pienso que, de alguna forma, la música no era un partido político, pero era la bandera en la que nos hermanábamos toda la gente joven con un frente común. El rock era el lenguaje, la expresión, todo. Yo iba con el pelo por aquí. El día que yo conozco a todo un Camilo José Cela, me llama niño peludo, en un tono de desprecio absolutamente. Yo le llamé Calvorota Barrigón, me quedé tan ancho, pero me llamó niño peludo, sin venir a cuento. Por tanto, aquellos últimos años, bueno, tal vez porque era muy joven, éramos veinteañeros, entonces no éramos conscientes tampoco. Yo no era consciente de lo que estaba haciendo. Hoy veo el pasado, veo lo que hice, con quién estuve, y pienso, caray, estaba ahí, en primera fila. Pero en aquel momento era mi trabajo, me lo tomaba muy en serio, amaba la música, quería ser escritor, y lo viví como un sueño brutal. Yo iba a un concierto, recuerdo un concierto en Barcelona, en la que estábamos mi mujer, Brian Auger, mi mujer y yo en primera fila bailando como locos. Y de repente mi mujer me dice, mira para atrás, hago así y veo a toda la crítica de Barcelona, a todos los críticos, todos sentados sin moverse, quietos, parados, y mirándome diciendo, este tío está loco, está bailando, y es un crítico musical. Claro, yo no era crítico musical, yo era un tío joven que escribía de música y lo vivía a tope. Y sí, era nuestra bandera, era nuestra ideología. El rock era la ideología de los jóvenes de aquel tiempo, no había otra. Porque luchar contra Franco, pues sí, pero no había como hoy un partido que te puedes identificar de tal o cual tendencia. Estaba Franco y nada más. Así que el rock era bandera, estandarte, lenguaje, postura, todo. Bueno, llega un momento, como tú decías, años 76, 77, en el cual, bueno, pues das por terminada tu etapa, por lo menos esa etapa en el mundo del periodismo musical, y bueno, pues haces otro acto que es de una valentía enorme. Si hablábamos antes de lo que costaba y de lo difícil que era convencer a la familia, convencer pues al colegio, a la sociedad, de que quería ser un rockero y además escritor, llega un momento en que dices, no, dejo la música y voy a dedicarme a hacer novelas. Se decía que escribir en España era llorar y que era morirse de hambre, y tú, sin embargo, pues con muy poco baja detrás, salvo lo que era el periodismo musical, decides dedicarte 100% a la literatura y hacerte una carrera como escritor profesional, y lo consigues. Realmente, imagino que eso no fue una decisión de un día para otro, pero ¿cómo se fue forjando en ti esa vocación y esa decisión de decir, bueno, llegado un momento yo voy a dejar el periodismo musical y voy a centrarme en mi otra pasión, en mi pasión quizá principal, que es la literatura? No sabía cuándo iba a dejar la música, eso sí que no lo sabía, pero que iba a ser escritor, sí. A los 8 años, digo, voy a ser escritor. Y con 8 años ya me lo tomé muy en serio. Y la prueba es que tengo en Barcelona, en la Fundación Sierra y Fabra, novelas de 100 páginas hechas con 10 y 11 años. Siempre he escrito, y siempre escribía rápido y bien. Por tanto, nunca tuve ninguna duda, nunca hubo un plan B. Sabía que
rico, pobre, famoso, eso no me importaba la fama o el dinero. Quería ser feliz. Eso es muy importante. Quería ser feliz. Así que iba a ser escritor. Metí en la música. No sabía cuándo acabaría esto. No había un plan de cierre. Pero ¿qué ocurre? Año 75. Gano el premio Villa de Bilbao de novela, con 28 años. Cuidado, un premio literario con mucho dinero. Año 78. Quedó cuarto en El Planeta. 79. Gano el Ateneo de Sevilla. Digamos que la progresión ya era muy, muy inmediata. En el año 76, después de ganar el premio Villa de Bilbao de novela, yo ya intuyo que necesito todo mi tiempo para escribir. No mediodía que tenía por las tardes, por la mañana, Popular 1, director, y las tardes las tenía libres. Que fue un acuerdo que hice con Martín J. Luis. Pero ya llega un momento en que dices, no, quiero todo mi tiempo. Quiero irme a África, a Asia, patearme el mundo, estar un mes con una tribu salvaje en alguna parte. Así que la decisión no fue de un día para otro, pero sí estaba muy claro que ya estaba llegando al punto en el que dije, hasta aquí. Y hasta aquí llegué y ya está. En este sentido, por supuesto, la carrera literaria de Jordi en la narrativa, es inabarcable. Como decíamos antes, es el escritor que tiene más libros publicados en castellano en todo el mundo. Pero paralelamente a esa labor como escritor, ha desarrollado también otra que yo quiero comentar, porque además entronca mucho con esa vocación tan decidida que tenemos en Canal Red de intercambio y de acercamiento a América Latina. Tú tienes 2 fundaciones, una de ellas en Medellín, en Colombia. Tú eres una persona que está muy implicada con América Latina. Eres un autor de éxito en México, en Colombia, en toda América Latina. Tus libros se venden mucho allí. Y bueno, siempre has tenido una mirada puesta en América Latina como uno de tus referentes también, ¿no? Yo he visto algunos vídeos, por ejemplo, de cómo se te ha recibido en países como México, de la labor que has hecho en las fundaciones sacando a mucha gente de la pobreza en Colombia. Colombia es una sociedad muy bipolar, donde hay gente muy rica, gente muy pobre, con muy poco futuro, y tú has sacado a mucha gente de la pobreza y les has abierto un camino en la literatura. ¿Cómo vives, cómo valoras en el recuerdo esa labor tan importante que has hecho por la cultura en América Latina? De hecho, mi amor por América Latina empezó con la música. Venía Camilo VI, Diango, Serrat, y me hablaban maravillas de sus conciertos. La visión que había en España en aquel tiempo era de que no es que todavía fueran indios, pero estaba lejos de América Latina, estaba lejos, y todavía parecía como una colonia, una cosa, y de repente te das cuenta de que no, y cuando empiezo a viajar a México, cuando dejé la música, el primer viaje que hice de todo un mes fue a México, para la cultura maya y azteca. Entonces vas viendo qué tipo de sociedades son, la gente lo que te quiere, cómo te respetan, lo bien que se vive la cultura. Y he dado charlas en teatros con 2.000 personas, calladas y pendientes de mí. Eso es algo increíble. Me reciben en colegios 3.000 chicos y chicas gritando como locos. Entonces, es normal que yo, cuando hice la Fundación Sierra y Fabra en Barcelona, tenía amigos en Medellín, me dijeron, qué pena que no hay algo como esto tuyo en Barcelona, aquí en Medellín. Y las creé ahora hace 20 años, 2004, noviembre, hicimos las 2 fundaciones, Barcelona y Medellín, para crear un puente cultural, Barcelona-Medellín, Cataluña-Antioquia, España-Colombia. Y fue por el amor que tengo por toda aquella... Estoy siempre que puedo, voy allí, aunque sea una isla del Caribe, a encerrarme, porque lo que respiro es un aire muy distinto al de Barcelona, al de España, y a nivel cultural es de una riqueza alucinante. Debajo de cada piedra hay un poeta en Colombia, por ejemplo. Debajo de cada árbol sale en México alguien. Son países que la gente debería conocer. Todos. El mismo idioma también ayuda. No tienes que irte a Chechenia o a Rumanía que no sabes rumano o checheno. Así que la labor que he hecho allá, sobre todo en Colombia, cuando llego a Colombia, había muerto Pablo Escobar hacía muy pocos años, el cártel de Medellín. Y todavía estaban las FARC y los paramilitares y el ELN. Y yo saco gente de la guerrilla, les damos una cultura, les damos libros, por tanto me impliqué mucho socialmente en ese tipo de cosas, porque bueno, como decía Alejandro Jodorowsky, si la vida te ha dado un don, devuelve la vida un 10%. Y lo que hago yo es que lo que gano, ya como cada día,
la fundación se lleva todo mi dinero y estoy feliz con ello. Recuerdo perfectamente que hace algunos meses, cuando hablábamos aquí en Local de Ensayo con Cristina Fallaras, Cristina decía, yo no sé si esto ocurre o no en todos los autores, pero por lo menos en mi caso, en cada protagonista, cuando yo ideo el personaje central de una de mis novelas, siempre hay algo, quieras o no, hay algo de mí en ese protagonista. ¿Cuánto hay de Jordi Serra y Fabra en alguno de los protagonistas de tus novelas? Un actor, una actriz, hace un papel, y si lo hace bien, le dan un Goya, un premio Gaudí. El escritor es todos los personajes del libro. Una de las cosas que siempre digo y que voy a comentar en la entrega del premio Antonio de Sancha es que Beethoven era sordo y la novena sinfonía la compuso sin oírla, en su cabeza. Un escritor es también un director de orquesta. Tiene una batuta y en lugar de instrumentos, los violines, la percusión, tal y cual, tiene personajes. Le da voz a cada personaje y dice, ahora habla tú te mueres, tú tal y cual. Y la música es las palabras que dicen los personajes. Por tanto, no es que yo sea un personaje u otro, es que estoy en todos. Los he de sentir todos, los he de vivir intensamente para hacerlos reales. Si un personaje no te lo crees, si lo escribes sin amor, aunque sea el malo del libro, asesino violento, si no te lo quieres un poco, si no le das un poco de amor, es falso, chirría. Y si algo tienen mis libros es que a la gente le enganchan porque son honestos, son sinceros. Hay una cosa que yo no sé si mucha gente sabe o sospecha, pero aunque Jordi dejó el periodismo musical hace ya bastantes años, sigue escuchando música, es un melómano empedernido, y yo sé perfectamente que cuando te encierras a escribir en tu templo, allí en Valirana o en Barcelona o donde estés, escuchas música rock a volumen absolutamente brutal, ¿no? ¿Cuáles son los discos que, por ejemplo, últimamente más has escuchado de rock fuerte, que te hayan motivado, que te hayan puesto en situación para escribir tus últimos libros? Va por etapas. Por ejemplo, cuando hago ciencia ficción, me pongo únicamente Tangerine Dream. También me puedo poner Klaus Schulze, Philip Glass, Jean-Michel Jarre, pero sobre todo Tangerine Dream. Me pongo toda la discografía de Tangerine Dream en el suelo, uno detrás de otro. Ciencia ficción. ¿Que hago algo romántico? Me encanta el piano de George Winston, por ejemplo. ¿Que hago algo trepidante? Evidentemente AC/DC, Led Zeppelin, mis grupos rockeros favoritos. Pero a veces va por etapas. De repente, hace poco iba conduciendo el coche y oía en Rock FM que pusieron un tema del LP de Blind Faith. Y claro, lo recuerdo y digo, es verdad, esta canción, qué buena era. Pues al llegar a casa me puse Blind Faith, porque solo tiene un disco. Pero es que a veces oigo en un programa una canción de un grupo y como los tengo todos, llego a casa y me los pongo uno detrás de otro y los recupero. Así que es puramente, me muevo por instintos y básicos además. Muy bien, pues volveros a recordar que en estos días está de suma actualidad este libro, Mis años rockeros, las memorias rockeras de Jordi Serra y Fabra, un libro excepcional, os lo aseguro, una auténtica historia del rock en España contada desde la perspectiva de un periodista que ha trabajado y que ha sido un actor fundamental en la prensa musical de nuestro país y que por tanto contiene claves absolutamente, insisto, básicas para poder entender lo que ha sido la evolución de la prensa musical en España y sobre todo para comprender en esta etapa en la que todo se hace tan deprisa, todo es tan rápido, todo es a base de internet, bueno, pues lo que costaba hacer una revista en papel, lo que costaba imprimirla, lo que costaba pues hacer una redacción, en fin, todo lo que era esa lucha que Jordi siempre llevó encima y que bueno, pues que es una de las cosas que yo creo que más le honra como periodista musical. Bueno, Jordi, para terminar, lógicamente la pregunta es inevitable. ¿Cuándo veremos el próximo libro de Jordi Serra y Fabra y si se puede adelantar sobre qué va a tratar? Bueno, ten en cuenta una cosa. Los libros que he hecho este verano se van a publicar en el año 2026. La gente cree que uno hace un libro, lo da a la editorial y lo publica y luego hace el siguiente. En mi caso no. Yo escribo sin parar. Cuando viajo, durante el año, preparo historias. En verano, durante 4 meses, escribo un libro detrás de otro. Y cuando acaba el verano, los voy mandando a editoriales o a premios o quedan en un cajón. Cuando mandes un libro a una editorial, la editorial tiene para leerlo 3 meses. Cuando lo has leído y te dicen que sí, también te lo pueden devolver porque no les gusta, lo programan para cabo de 2 años. Por tanto, lo que estoy publicando ahora es lo que he escrito en el año 22. Lo que escribí en el año 23 saldrá en el 25. No hay ningún libro. Este es un caso raro, porque ha salido en menos de 1 año. Porque hablé con el editor, lo vio claro, pero que no es una novela.
Es un libro diferente y especial. Pero las novelas tienen un proceso y un tal... Con lo cual, pocas veces hago un libro y le digo al editor, sácalo ya porque el tema es muy urgente. Eso lo hago muy poco. Así que lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, no voy a hablar de ello. Nunca hablo de lo que no está escrito ni publicado, porque igual tardo en publicarlo o no se publica. Así que prefiero hablar de lo que está publicado, lo que ha salido. Y lo último que he publicado, aparte de este libro, han sido un par de libros para niños, una novela para adultos y bueno, yo sigo publicando sin parar, así que en cualquier librería hay algún Sierra y Fabra. Jordi, lo sabes perfectamente, te conozco de hace tiempo, te admiro profundamente y para mí es un verdadero honor, y te lo digo de todo corazón, tenerte en este programa. Gracias. Maestro, Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, evidentemente nos despedimos con música. Sí. Dinos una canción que quieres que suene y que podamos ver como videoclip aquí en Local de Ensayo. Mi canción de todos los tiempos favorita es Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, el original, que dura 6 minutos. No sé si habrá un videoclip del original de Bob Dylan, pero si no, cualquier tema de Led Zeppelin me vale. Yo tengo la impresión de que vamos a irnos con Bob Dylan y con Like a Rolling Stone, que también es una canción que personalmente me entusiasma, sobre todo en la versión de los Rolling Stones, tengo que decirlo. Lo dicho, nos tenemos que ir, por supuesto, gracias por la atención. Os recordamos que un programa como este, como Local de Ensayo, solo es posible gracias a la gente que apoyáis a Canal Red, bien suscribiéndose económicamente y apoyándonos en ese sentido, o bien compartiendo nuestros contenidos, difundiéndolos, entrando en nuestro canal de YouTube y dando al like o comentando los programas que hacemos. Lo dicho, nos despedimos con rock del mejor, con música de la mejor y con la mejor literatura que hoy nos ha traído Jordi Serra y Fabra. Hasta la próxima. So fine through the bumps of dime in your prime. Then you people call saying beware doll, you're bound to fall. You thought they were all